Hola, soy Alexa Montoya y en este video voy a estar resolviendo el problema 3.6-5. Tenemos este circuito con 4 resistencias y queremos saber cuánto vale R1. Sabemos que en la resistencia de 30 ohms hay un voltaje de 6 volts de mayor a menor potencial. Entonces podemos aplicar la ley de Ohm aquí. Esto ya nos lo da el problema. La corriente serían 6 volts sobre los 30 ohms. Esto es igual a 0.2 amperes. Entonces hay una corriente de 2 amperes de mayor a menor potencial. Con esta resistencia de 30 ohms, como esta resistencia de 30 ohms está en serie con la resistencia de 10, esta de aquí, por ahí también pasa la corriente de 0.2 amperes. Se viene así y llega hasta 0. Entonces, en esta resistencia también podemos usar la ley de Ohm para calcular el voltaje. Sería el voltaje de AB. $10 de la resistencia por 0.2 de la corriente. Son 2 volts de mayor a menor potencial, 2 volts. Ahora usamos la ley de Kirchhoff para el voltaje, para calcular el voltaje que tenemos en la resistencia 1. Tenemos 2 de aquí más 6 de acá, más el voltaje de CA, y esto debe ser igual a 0. 2 más 6 son 8, entonces el voltaje de CA es menos 8 volts. Ahora que tenemos el voltaje, solo hace falta la corriente para determinar R1. Entonces, del lado izquierdo del circuito, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Tenemos el voltaje de A a C más el voltaje de C a D más el voltaje de D a A, que es lo que estamos buscando. Esto debe dar 0. El voltaje de A a C son 8, porque va de aquí hacia acá, de mayor a menor potencial. Aquí era de C a, por eso es negativo. Entonces, más el voltaje de C a D, pasamos vamos de menor a mayor potencial, entonces es negativo. Son menos 12 volts, más el voltaje de DA, que es el que estamos buscando. Esto debe dar igual a 0. 8 menos 12 son menos 4, más el voltaje de DA. Entonces el voltaje de DA es igual a 4 volts. Entonces este es el voltaje que pasa por la resistencia de 10 ohms. Ahora que tenemos la resistencia y el voltaje, podemos calcular la corriente. La corriente sería el voltaje de DA sobre la resistencia de 10 ohms. El voltaje de DA pues son 4 volts entre 10 ohms. La corriente es de 0.4 amperes. Ahora podemos
Ahora sabemos que entran 0.4 amperes en el nodo A. Para la derecha se van 0.2 de esta corriente que ya habíamos calculado. Entonces, por la ley de Kirchhoff de corriente, lo que entra debe ser igual a lo que sale. Así que se van también 0.2 hacia abajo. Entonces esa es la corriente que pasa por R1. Ya que tenemos la resistencia y la corriente, podemos aplicar la ley de Ohm. Entonces R1 sería igual al voltaje de AC sobre la corriente. El voltaje de AC son 8 volts y la corriente es de 0.2 amperes. Entonces la resistencia 1 es de 40 ohms.